Hola y bienvenidos a otro episodio del podcast de victoria de los New England Patriots aquí en Nación Patriota. Mi nombre es Henry B. Franco y esta semana nuevamente los Patriots ganaron, pero no solamente ganaron, jugaron muy bien contra uno de los candidatos a ganar el Super Bowl este año, los Buffalo Bills, y lo hicieron en su casa, en casa de los Bills frente a un ambiente muy hostil, lleno de fans del equipo rival, en un clima un tanto similar al que tienen en England, pero teniendo en cuenta que es Orchard Park, un estadio que suele ser muy gélido, suele ser muy hostil en todos los frentes. Los Patriots pues mostraron una cara bastante positiva, aguerrida. Es cierto que no fue perfecta, pero el corazón, el alma que este equipo había perdido el año anterior con Gerard Mayo y todo el desmadre que hubo, todo ese caos interno que luego extrapolaba en el terreno de juego, creo que eso ha terminado con el triunfo de esta semana 5 de la NFL y nos pone en una posición en la cual los Patriots no se habían visto, por lo menos desde la temporada 2021, que es estar en una racha de victorias y probablemente una racha que supere las 2 victorias seguidas. Ya iremos hablando de los próximos rivales, pero por ahora centrémonos en el rival que acaban de vencer, los Buffalo Bills. Llegando a este encuentro, los Bills eran 7.5 puntos favoritos para ganar el encuentro, lo que usualmente quiere decir que las apuestas esperaban una paliza de los Bills, la cual pues no se dio. Marcador final 23-20 y en ningún momento los Bills se separaron lo suficiente en el marcador. De hecho, la única ocasión en la que los Bills tuvieron ventaja en el marcador fue cuando se pusieron 10-6, viniendo del descanso. Y después de eso, los Patriots anotaron este, un touchdown, luego otro, se pusieron 20-10, les empataron y luego con un gol de campo de 52 yardas de Andy Borregales, el novato pateador, el equipo se llevó la ventaja y eventualmente el triunfo del encuentro. Es decir, solamente hubo un cambio de posesión a favor de los Bills y el resto del tiempo los Patriots o empataron o tuvieron el liderato del encuentro. Fue un juego en el cual creo que la clave está desde la defensa. La defensa solamente permitió 3 puntos de los Bills en la primera mitad. Forzaron 2 entregas de balón al inicio del encuentro. Eso fue lo que marcó un poco lo que fue un inicio muy accidentado de ambas partes, porque los Patriots también entregan el balón poco después de su primer fumble recuperado y en ningún momento parecía que había una clara ventaja. Lo que sí era que New England estaba conteniendo muy bien a los Bills. Eh, Josh Allen y compañía no encontraban la manera de mover eficientemente el balón, porque cuando finalmente encontraban ritmo venían esos errores. El segundo fumble es una jugada en la cual si Keon Coleman se aferra al balón, consigue un primer down y quizás un poco más, pero no sostiene bien el balón, se distrae, rápidamente lo recupera New England y el balón ya está en zona roja. Es cierto que en ese momento la ofensiva no carbura. Nuevamente volviendo a esa secuencia de jugadas, los Patriots después de la recuperación del balón no pueden anotar 7 puntos, se conforman con un gol de campo, pero para como estaban las cosas, los Patriots estaban por lo menos sacando algo y no estaban yéndose con las manos vacías, que fue un error que ocurrió contra los Steelers semanas atrás, que fue un equipo que llegó a zona roja, pero no capitalizó ninguna y a la postre eso condenó el marcador final, por lo que al menos los Patriots se fueran con goles de campo fue bueno. También fue una oportunidad para que Borregales poco a poco fuera ganando confianza, sobre todo viendo cómo terminó el juego, que todo se iba a resolver con su pierna y esas pequeñas jugadas que tuvo al inicio del encuentro, con puntos extra, con goles de campo no tan largos, le fue dando confianza para lo que fue la mejor y la más importante jugada de todo el partido, porque esa significó la del triunfo. Y en general, vuelvo y repito, me parece que los Patriots juegan un partido, si bien no redondo, creo que no hicieron nada de lo que usualmente hacían en las semanas anteriores, que era jugar para perder. Sí tuvieron lapsos en donde cometieron errores incomprensibles, sobre todo si nos vamos hacia el final del encuentro, como los
Bills nos empatan fue a partir de muchos castigos cometidos, tanto del lado defensivo como del lado ofensivo. Eh, Así habría que destacar los más importantes. Hay un castigo de Vederian Lowe en una jugada de tercer down, en la cual si no se mueve antes, la jugada se hubiera, la jugada era un primer down porque May hizo una personal, cruza el primer down y ya estaban moviendo las cadenas y podían haber llegado más lejos, pero desafortunadamente la jugada revirtió la ganancia y los Patriots tuvieron que despejar en esa serie, que luego los Bills aprovecharon para finalmente volver al marcador. Y también las jugadas en la defensiva, hay un castigo, primero hay un castigo que cometen de interferencia de pase, luego hay uno más adelante, ese creo que es el más importante, el novato Joshua Farmer no escucha o no entiende que la jugada ha terminado y hay un golpe tardío hacia el corredor de los Bills, lo que los oficiales marcan como rudeza innecesaria y le dan 15 yardas adicionales a los Bills, que nuevamente les sirve para terminar en puntos y ahora sí estar empatados en el encuentro. Y es una situación muy rara porque los Patriots tenían la ventaja, tenían el momentum y lo estaban mandando todo al carajo por no saber aprovechar las circunstancias y en todo caso estar predispuestos a cometer errores. Todo eso crea un final muy, muy difícil, muy complicado, pero que los Patriots tenían que sacar, sí o sí tenían que sacar porque ya habían intentado todo para ganar y en ese punto era matar o morir. Y los Patriots lo logran. eh, es una serie también muy buena de Drake May porque toda esa segunda mitad es pletórica y es una situación muy diferente a la de la primera mitad. Esos 6 puntos que solamente logra la ofensiva no son nada comparados con la cantidad de puntos que se anotaron en la segunda mitad. De hecho, la gran mayoría de los puntos que se anotaron en el partido vinieron en la segunda mitad, tanto de los Bills como de los Patriots. Y es curioso ver la dualidad de ambos equipos, que pueden ser defensivas muy asfixiantes, pero que también no son infalibles y al mismo tiempo tienen ofensivas que puedes contener, pero no por mucho tiempo. Eventualmente May y Allen encontraron la manera de hacer daño y mucho cuando realmente las circunstancias no los beneficiaban porque el juego por tierra de ninguna de las dos partes funcionó, fue inexistente. James Cook venía de 100 yardas por partido hasta el juego de ayer y no lo consigue nuevamente porque la línea defensiva no le da espacios, muy pocas ganancias. Creo que su mejor ganancia fue unas 10 yardas en un acarreo que tuvo durante el encuentro y más allá de eso no volvió a tener jugadas de ese estilo, es decir, no tuvo jugadas grandes. Y los receptores en ningún caso de los Bills no dominaron tanto como lo hizo Stephon Diggs, que es otro de los jugadores destacados de esta tarde. Y parece ser que los Patriots finalmente tienen un receptor número uno. Pero si nos vamos pues por partes, creo yo que nada nos había preparado precisamente para el partido y el desarrollo del partido que se dio, porque todos esperaban un juego muy aguerrido desde el inicio, pero en las ofensivas. Ninguno esperaba que las defensivas salieran desde el inicio a marcar tendencia y lo hicieron. Y luego, pues, ambas ofensivas hicieron lo suyo en la segunda mitad del encuentro, pero tampoco es como que fueran especialmente dominantes en todo momento, porque tanto tuvieron sus buenos momentos como tuvieron sus malos. Pero aún así, dentro de lo malo que pudo haber cometido la ofensiva de los Patriots, castigos y algunas series ofensivas que terminaron en 3 y fuera, sí veo ya un avance y una identidad muy clara en los Patriots y todo parte desde el propio Drake May. Creo que si nos ponemos a pensar un poquito en lo que es este muchacho, nos vamos a dar cuenta de que toda la ofensiva gira a su alrededor. Sin juego por tierra, pues eso es inevitable, pero funciona. Es muy similar a lo que ocurrió con Tom Brady en algunos años de la década pasada. Y creo que Josh McDaniels es un gran responsable de esta situación. Por un lado, pues él entiende que necesitan un equilibrio, pero pues si la ofensiva por tierra no está funcionando, si Ramondre Stevenson es muy irregular y tiene el problema de los fumbles, y Henderson tampoco está dando garantías, y ahora con la lesión de Antonio Gibson, pues ¿qué hacen? Tratan de adaptarse. Y
una de las claves a la hora de adaptarse es cómo van, implementando jugadas que reemplacen los acarreos, pases cortos, pases pantalla, jugadas en las cuales el corredor sale como receptor y entonces así es como obtiene, ganancias necesarias. Y los Patriots están haciendo todo lo posible para, primero, ser un equipo que desde el primer down, reducir la mayor cantidad de yardas, la distancia para la conversión. Y así, si llegan a tercer down, no están teniendo terceras y largos, como usualmente ocurría en los años anteriores. No siempre les funciona, pero generalmente sí. De hecho, en la segunda mitad, Drake May tiene más del 50% de sus dropbacks terminando en primer down. Es decir, es un jugador que se ha vuelto mucho más eficiente conforme avanza la temporada. Y el juego anterior promedió más de 10 yardas por intento en algunas jugadas, en buena medida por Stephon Diggs. Y creo que Diggs, el juego anterior, ha logrado hacer algo que los receptores de los Patriots ya no hacían, que era conseguir yardas después de la recepción. Esa fue una de las bases para el éxito de las ofensivas de Tom Brady en los años anteriores. Brady, como siempre, tenía una gran colocación en el balón, pero tenía jugadores como Edelman que le podían generar yardas después de la recepción. Y en este caso los Patriots no lo tenían, porque ya hace tiempo que los Patriots no tienen receptores de ese calibre. Y creo que Diggs está siendo ese jugador. Eh, la mejor decisión que puede haber tomado McDaniels fue moverlo al slot. Es un jugador que se mueve mucho mejor en esa posición y ya son 2 juegos seguidos jugando en el slot y que supera las 100 yardas. El juego contra los Bills fueron 146 yardas, 10 recepciones, un promedio de 14.6 yardas por recepción. No tiene touchdown, pues se quedó muy cerca de conseguir algunos. Y eso te habla también de cómo poco a poco el equipo, pues quizás mirando en retrospectiva, debieron haberle ganado a los Raiders, le debieron haber ganado a los Steelers, pero también esas derrotas forjaron lo que son los Patriots ahora. Creo que también hay que darle un poco de mérito a esas derrotas porque sirvieron para lo que hoy estamos viendo en el terreno de juego. Es una experiencia al final de cuentas y no hay experiencias buenas o malas, simplemente se suman con todo lo que se ha aprendido y si los Patriots sacaron lecciones, que seguramente lo hicieron de esas derrotas, pues hoy en día es lo que está haciendo que el equipo funcione finalmente. ¿Por qué? Porque en esos juegos quizás no habíamos visto a Diggs jugando en el slot, quizás no habíamos visto la combinación de línea ofensiva que ahora está dando resultados y May no había empezado con la confianza que hoy en día tiene. Todo eso no se hubiera conseguido sin esos resultados. Sé que suena difícil porque todo el mundo quiere que gane el equipo, pero en mi opinión, las derrotas al inicio de la temporada, pues a veces forjan el carácter, no son tan malas como parece. Y eso ocurre mucho cada año. Los medios siempre van a decir que en septiembre tal equipo va a llegar al Super Bowl y tal equipo ya no es contendiente, pero las conversaciones en el primer mes de la temporada siempre son muy fáciles de rebatir conforme avanza el año porque son apenas uno, 2, 3, 4 juegos en el calendario y muchos equipos apenas están encontrando su identidad. Los Bears, que es otro equipo en una situación muy similar a los Patriots, también les fue muy mal al inicio de la campaña y hoy en día es un equipo que también tiene récord positivo, que tiene que poco a poco va encontrando las piezas, que su joven coreback poco a poco va encontrando el camino que todo el mundo esperaba que tuviera desde el inicio. A veces es simplemente un proceso que no se lleva a la misma velocidad. Hay proyectos que en la primera semana ganan y luego no ganan nada, como pasó el año pasado con Jerod Mayo. Ganamos la semana uno, ¿qué ocurrieron las siguientes 4 semanas? Pues el equipo perdió. Mientras hoy estamos 3-2, el año pasado estábamos 1-4 después de iniciar 1-0. Y no porque ganas o pierdes en la primera semana quiere decir que esa será la tendencia. Es más bien cómo vas adaptándote y tomas la experiencia de esos encuentros para forjar lo que vas a hacer más adelante. Y en mucho de ese sentido creo que los Patriots lo han hecho bien. Y se vio en el juego, porque volvieron a cometer errores muy idiotas en momentos puntuales, pero también se vio las ganas de ganar. Me recordó mucho a la actitud que tomaron contra Miami. Sí, la vamos a cagar, sí, estamos haciendo estupideces de vez en cuando, pero también vamos a tomar las oportunidades que nos dan para ganar y las vamos a aprovechar. Y van a jugar con todo el corazón y van a dejar el alma en el campo. Y a veces no te va a dar el triunfo, pero en estas ocasiones sí, sí le ha dado el triunfo a los Patriots y yo veo muy complicado
que jugando así el equipo no ilusione con llegar a playoffs y quizás tener una trascendencia en esas instancias, que todos sabemos que es un borrón y cuenta nueva. Tú llegas a playoffs y tienes las mismas posibilidades de ser campeón que el primer sembrado de la conferencia. Y en los Patriots, pues tienen que pensar que se les viene una serie de partidos en los cuales pues pueden empezar a construir algo muy importante. ¿Cuáles serían las bases de este nuevo éxito de los Patriots? Yo creo que ya hablamos de Drake May. Si lo ponemos en números, obviamente hablamos de que tuvo una primera mitad muy discreta. De hecho, realmente ni Allen tuvo una gran primera mitad. Como digo, fueron muchas entregas de balón de ambas ofensivas. Entonces, muchas de las series ofensivas que tuvieron en el encuentro en los primeros dos cuartos fueron muy cortas, muy breves y no permitieron que ambas ofensivas establecieran su ritmo de juego. Por eso, cuando los Bills finalmente logran establecer su ritmo y luego los Patriots también, el juego cambió completamente de ritmo, completamente fue uno más entretenido. Y los Patriots se basaron más en lo que hacía Drake May y May, sorprendentemente, mantuvo la compostura. Cuando parecía que estaba más nervioso y debería estarlo, no lo estuvo. Tuvo 13 de 14 pases completos en la segunda mitad, 184 yardas y nuevamente 56% de sus dropbacks terminaron en primer down, lo cual es impresionante. Es una eficiencia muy alta. Es decir, cada vez que le daban el balón, hay una certeza de que este güey iba a buscar el primer down y lo iba a conseguir, porque eran más de las veces que lo hacía. Y luego tienes a Stephon Diggs, ya hablamos de que tuvo 14.6 yardas por recepción, 146 yardas. Eso es probablemente la segunda mejor actuación que le he visto a un receptor de los Patriots desde Julian Edelman contra los Seattle Seahawks en 2020. Y eso estamos hablando de hace 5 años. Entonces, los Patriots pues realmente consiguieron un receptor número uno y ahora se está viendo. Ya lo mencionaba alguien en Twitter que lo más importante de esto de Stephon Diggs es que originalmente su pronóstico por parte de los médicos, porque recordemos que viene de una lesión el año pasado, era que no iba a poder estar listo hasta la semana 4 de la temporada. Y en este momento estamos en la semana 5, camino a la semana 6 de la NFL, y eso quiere decir que Diggs ya está podría decirse que en la primera o segunda semana en la cual está ya sano completamente, en la cual los médicos habían previsto que estaría completamente sano. Y ya lo estamos viendo, ¿no? Porque en 2 semanas, en estas 2 últimas semanas, ha tenido más de 100 yardas por partido. Eso quiere decir que apenas está rascando la superficie. Para un jugador que tiene más de 30 años es impresionante decir que apenas estamos viendo la punta del iceberg. Pero es cierto. Y lo más importante de Diggs es que no parece que le esté pesando el rol del receptor número uno. Quizás, como lo decíamos al inicio de la campaña, no va a ser el Diggs de otros años, ese Diggs impresionante de 1500 yardas, ni nada por el estilo, pero sí va a ser un receptor que en este momento ya tiene más de 300 yardas. Eso es más de lo que muchos receptores del equipo tuvieron en todo el año pasado. Y probablemente termine siendo un receptor, si no de 1000 yardas, por lo menos muy cercano a las 1000 yardas, lo cual es impresionante porque tampoco hemos tenido un receptor de 800 yardas desde 2021, desde que teníamos a Jacoby Meyers y Kendrick Bourne. Entonces, pues eso también habla bastante del peso que está teniendo Diggs. Mientras esté sano, pues él definitivamente es el receptor número uno. E irónicamente, una posición un tanto poco apreciada en el resto del NFL porque nunca ves que un receptor de slot tenga tanta importancia como lo tienen en las ofensivas de los Patriots y eso es en buena medida por Josh McDaniels. McDaniels siempre ha hecho que sus receptores de slot tengan mucho protagonismo. Wes Welker, Julian Edelman, Jacoby Meyers y ahora lo está teniendo Stephon Diggs, que con todo respeto para Meyers, por ejemplo, pues no habíamos tenido un receptor de este calibre, por lo menos desde 2019, que Edelman es el último receptor de 1000 yardas en una temporada que haya jugado para los Patriots. Eso habla mucho de lo que ha sido esta ofensiva en los últimos 5 años. Y no solamente con Tom Brady, no solamente después de Tom Brady, porque incluso con Tom, esa última temporada, si no fuera por Edelman, todo ese cuerpo de receptores no valía nada después de que se fue Antonio Brown y Josh Gordon. Pero volviendo al presente,
También es impresionante que Stephon Diggs tuvo 12 targets en alrededor de 30 snaps, es decir, May lo buscó casi en la mitad de las ocasiones que estuvo en el campo. Y hay que contar que, pues, de esos 30 snaps, en varios tuvo que hacer labores de bloqueo. Entonces, casi todo el tiempo que May hizo dropback para buscar a alguien en el pase, ahí estaba Diggs y a Diggs lo buscaba constantemente. Y casi tienen, o sea, casi podría decirse que tienen una conexión telepática, porque una de las últimas jugadas que hicieron en el partido, pues es eso, May está cayéndose porque el jugador de los Bills ya lo está derribando, lanza el pase en un último y desesperado intento por deshacerse del balón directamente a Diggs y Diggs comprende perfectamente lo que está haciendo May, toma el balón casi cayéndose al suelo, casi tocando el césped y se lo lleva y consigue incluso el primer down, si no me equivoco, en esa jugada. Y en otras jugadas pasó lo mismo. May se escapa por la presión, está en la lateral, lanza el pase, un dardo, y ahí está Diggs para atraparlo en la lateral. De, y es y quitando de lado lo que hace la ofensiva, que es impresionante, y sobre todo lo que hace May, que es mágico, la defensiva de los Bills no aprendió. Le hicieron esa jugada como 8 veces durante la segunda mitad y en todas el equipo logró hacer una gran conversión. Y en algunos casos, pues la jugada se completó por lo menos. Diggs, también creo que tuvo ahí una de Mario Douglas. En fin, May siempre se iba por ese lado, lanzaba el pase y ahí tenía un receptor y los Bills no ajustaban. Y uno de los grandes problemas de la defensiva de los Bills es que no le pusieron un espía en la defensiva hasta muy entrado el último cuarto. Y ahí se vio cuando finalmente May otra vez hace eso de rolar, buscar a alguien por la banda, ya no consigue el primer down porque ya tiene a alguien que lo está espiando. Pero afortunadamente, May, en vez de intentar el pase, se lo queda. Es cierto que la jugada termina sin tener ganancia alguna y creo que incluso lo cuentan como captura, pero May fuerza que el balón no salga de su mano y por lo tanto no es un pase incompleto y el reloj sigue avanzando. Y eso provoca que los Bills tengan que pedir su último tiempo fuera y la jugada de los Patriots y la serie de los Patriots, si bien no termina en puntos, porque en ese momento estaban 23-20 y buscaban a lo mejor un gol de campo para ganarlo, aún así los Bills no pueden tener la serie que quieren después. Y a la posteriori, cuando Josh Allen entra al campo, pues ya no tienen tiempo más que para una jugada y ya no tienen tiempo fuera. Y ahí es cuando se acaba el partido. Entonces, también ese fue un gran manejo del reloj, pero parte de una gran decisión de Drake May, porque incluso en lo que no convierte en primer down o en jugada positiva, tampoco trata de que la jugada termine afectándolos, sino que de algún modo los beneficia indirectamente, pero lo hace. Y ahora, ya hablamos de lo bueno de la ofensiva. Creo yo que dentro de lo malo, pues sigue habiendo los castigos. Creo que podríamos criticarle el castigo de Vederian Lowe a la línea ofensiva, pero yo no creo que hayan hecho mal su trabajo. De hecho, los 5 jugadores tuvieron 100% de los snaps, permitieron 4 capturas, pero eh, eso fue más del lado derecho. Creo que Morgan Moses sigue siendo un poco complicado a la hora de proyectar como titular. Y quién sabe cuánto dura y quién sabe si a lo mejor tengo un problema físico y a lo mejor por eso no están viendo, no está viéndose bien como en otras ocasiones. No sé tampoco si Marcus Bryant en algún momento convenza al equipo. Lo cierto es que cuando ya un equipo encuentra su combinación titular en la línea ofensiva, rara vez la cambian a menos de que haya una situación como una lesión o algo de fuerza mayor, porque precisamente un problema cuando tienes una línea ofensiva es que si la cambias mucho, pierden química y entonces ya no hay la misma coordinación. Y si hay algo que funciona en su mayoría, pues no lo cambias. Entonces, no creo que esta temporada cambie. A lo mejor con una debida off-season de preparación, ahora sí hay un cambio en el tackle derecho. No sabemos si puede ser con Marcus Bryant o vayan al draft y busquen a alguien más, que también esa es una opción muy posible. Pero la línea ofensiva creo que tuvo un gran juego en general. Así como el lado derecho tuvo sus problemas con Morgan Moses, creo que el lado izquierdo está más sólido que nunca. Will Campbell no ha permitido presión de coreback más que una sola vez en las últimas 2 semanas y lleva sin permitir captura desde la semana 1. Desde entonces no ha permitido una sola captura. Su índice, además de presión al coreback, el que permite él, o sea, el porcentaje de presión que permite sobre Drake May es menor de 5%. Es decir, es
el liniero ofensivo de lejos más confiable y seguro que tiene May en este momento. Y es un jugador que cada semana va demostrando su valía como el tackle izquierdo. Y toda la conversación de la longitud de sus brazos, de que si iba a poder establecerse como tackle izquierdo o iba a terminar como guardia en algún punto de su carrera, creo que por ahora está callada. Es posible de que si tiene un mal juego la próxima semana o dentro de unas semanas, nuevamente resurjan las críticas hacia él, pero sí hay que tener en cuenta que en el contrapeso, un juego o 2 malos, pues no se comparan a los 5 juegos que está teniendo esta temporada, y especialmente estos últimos 4. Entonces, siempre va el contrapeso nunca va a ser más que los hechos, y los hechos es que Will Campbell está teniendo una gran temporada de novato hasta el momento. No creo que le alcance para ser el novato ofensivo del año. Ese premio creo que se lo va a llevar el receptor novato de los Buccaneers, Mika Egbuka, me parece que se llama. No creo que los Patriots puedan tener un novato ofensivo del año. Se ve muy complicado porque los linieros casi nunca llevan esos premios, eso hay que reconocerlo. Los premios de la NFL nunca reconocen linieros ofensivos, por eso es que se está buscando premios individuales para los linieros ofensivos, porque cuando se hablan de premios al ofensivo del año, el MVP, aunque sea el liniero ofensivo más sólido, más impecable que hay en el juego actualmente, no lo reconocen. Y eso ha ocurrido mucho. Si ni siquiera cuando los meten al Salón de la Fama los reconocen como son debido. ¿Cuántas veces hemos visto que omiten linieros ofensivos en camino al draft, camino al Salón de la Fama? Y cuando vas al draft, tú también los equipos como que les hacen mucho el fuchi en las primeras picks. Por eso es que cuando los Patriots querían ir por Will Campbell, pues no lo querían, el 75% de la afición, porque, ¿cómo vas a buscar un liniero ofensivo? Y le buscaban cualquier problema a su selección y pues ahorita están muy callados esos haters que tenía Campbell. Yo tengo que reconocer que yo no estaba convencido del todo de Campbell al inicio, porque sí me preocupaba lo de las extremidades, no tanto por la longitud de los brazos, sino por el wingspan, que es otra cosa que también se cuenta mucho a la hora de ver si ese liniero ofensivo puede ser funcional en la posición que quiere ejercer. Y el tackle izquierdo es muy complicado. El caso de Campbell, si continúa a ese nivel, se va a considerar una excepción a la regla, porque si uno revisa la historia de la NFL, muy pocos linieros con su físico han triunfado en la posición en la que él está triunfando en este momento. No es la norma. Por ende, es muy probable que algunos equipos sí quieran replicar lo que hicieron los Patriots aquí, pero la verdad es que así como puedes seleccionar, si pudimos haber hecho esa selección 100 veces, no creo que hubiera funcionado las otras 99. Nunca sabes si va a funcionar, porque pues realmente todos los casos están en su contra. Pero él individualmente, él en su caso particular, está demostrando que sí puede, pero creo que es más cosa de Campbell, la persona, el jugador, que algo que se va a hacer tendencia en el futuro. También hay que darle su mérito a Jared Wilson. Creo que un guardia izquierdo como él no lo habíamos tenido en un tiempo. Y una dupla en el lado izquierdo así, ya llevaba mucho tiempo que tampoco la teníamos. De hecho, incluso en la mejor temporada que haya tenido esta línea ofensiva, bueno, la última buena temporada que tuvo la línea ofensiva, que fue en 2021, no teníamos esta confianza. Me refiero a que hubo muchos juegos en los que el tackle izquierdo no pudo jugar y entonces no había como que esta compenetración. Y luego vinieron muchos cambios en la línea ofensiva y lo perdimos. Y es bueno volver a tener una dupla confiable en el lado izquierdo. Wilson no es su posición natural, guardia izquierdo es su posición secundaria. Él sí había jugado un poco en Georgia en esta posición, pero muy, muy poco. Y su posición natural era el centro. Y no lo han movido ahí, siguen manteniendo a Bradbury. Yo sigo diciendo que Bradbury en el pase está bien, pero por tierra siento que no aporta mucho. No sé si el final de la temporada planteen hacer la transición en 2026, sobre todo pensando en sus opciones, si van a cambiar a Wilson de guardia a centro, porque todo el mundo habla de que pueden hacer lo que hicieron los Eagles, que su actual centro era su guardia anteriormente, pero eso también no creo que sea aplicable para todos los casos, sobre todo por el tipo de sistema que tienen ambos equipos. A lo mejor los Patriots al final se deciden por mantener a Wilson como guardia izquierdo, pensando en que
si ya funcionó ahí, quizás no vale la pena moverlo y hagan su cambio permanente, por lo que habrá que ver qué hacen el próximo año. Sí creo que Bradbury no está mal, pero podría hacer mucho mejor su trabajo y se nota sobre todo cuando van por tierra. El equipo no tiene claros huecos por el medio y eso es en parte porque Bradbury no es un gran bloqueador por tierra, no abre los huecos que otros jugadores sí hacen. Creo que incluso en ese sentido, Campbell también ahí brilla mucho, por tierra abre muy buenos espacios y si uno se fija, los mejores acarreos del equipo esta temporada siempre vienen por el lado izquierdo, donde está Campbell y Wilson, porque ellos sí pueden mover la línea ofensiva consistentemente. Y pues en general creo que la línea ofensiva ha hecho un gran trabajo. Eh, También otro dato que se me estaba pasando, los Patriots es el primer equipo que desde 2016 tiene 2 novatos en el lado izquierdo de su línea ofensiva. Y ese año los Ravens lo hicieron y eventualmente esos 2 jugadores se volvieron sus titulares permanentes por muchos años, pero, eh, en retrospectiva, ese primer año de esa dupla de novatos no fue muy buena. Creo que en comparación, la dupla que los Patriots tienen es mucho mejor que la que tuvieron los Ravens ese hablando solamente de ese año 2016, no estoy comparando la calidad de los jugadores en ambos casos. Simplemente creo que en el primer año parece que los Patriots están teniendo más rápido el desarrollo que ellos esperarían que lo tuvieron los Bills en su momento con esos dos novatos. Y todo eso, pues te habla mucho de que ha habido una buena planificación. Quizás el problema con Wolf es que él no funcionaba en su rol anterior, el año anterior, y yo tengo la teoría de que Wolf solamente está funcionando como una especie de asesor, y no lo van a correr por algún tema económico de su contrato. Y Bravel, en su manera de pensar, dijo, bueno, si no me puedo deshacer de él, pues algo tiene que sernos útil. Y por ahí, desde el draft pasado, estaba la teoría, bueno, no la teoría, estaba el reporte de que Wolf había implementado un nuevo sistema a la hora de calificar picks del draft y sí se nota la diferencia, porque al menos, 3 de esos, al menos 4 de los 2 de los 4 picks que tuvieron en las primeras rondas, pues, están siendo titulares en efecto inmediato, que son Wilson y Campbell. Todavía habrá que ver qué pasa con Kyle Williams, pero no todos los receptores son, tan espectaculares en su primer año. Tengan en cuenta que hay procesos muy diferentes. Y en la ofensiva de los Patriots, sobre todo en la ofensiva de McDaniels, los novatos no se adaptan muy rápido. Si hacemos un poquito de memoria, Julian Edelman estuvo 3 o 4 años comiendo banca hasta que cuando fue su cuarto año en la NFL, finalmente hizo clic. Y eso fue porque no tanto que él aprendiera por sí mismo el sistema de McDaniels y se acostumbrara a ese sistema, sino porque Brady se lo llevó a entrenar todos los días durante toda una off-season. Hicieron prácticamente un campamento entre él y Edelman y finalmente hizo que se aprendiera el sistema porque se lo aprendiera. Y a la larga dio muy buenos resultados hacer eso. Entonces, habrá que ver qué tanto le cuesta a Williams aprender a adaptarse al sistema. También hay que entender que no todas las circunstancias del partido lo permiten. Eh, Campbell ha tenido muy buen desempeño, pero por desgracia, volviendo a Morgan Moses, de repente permiten mucho en esa línea ofensiva y no hay un desarrollo coherente de las jugadas. Hay una jugada que termina en gol de campo, bueno, una serie que termina en gol de campo, porque la jugada previa, May se desespera porque la presión le está cayendo encima, suelta el pase antes de que Hunter Henry se acomode para recibirlo en las diagonales y la jugada termina ahí sin ser un pase completo. ¿Qué hubiera pasado si tuviera una línea ofensiva que mantuviera el desarrollo natural de la jugada? Y en otros casos también ocurre mucho que May está viendo hacia el fondo del campo y quizás tiene el jugador libre, pero no lo puede buscar porque la línea ofensiva ya colapsó de un lado del balón, generalmente del lado derecho. Entonces, hasta que la línea ofensiva no sea consistentemente sólida, especialmente del lado de Morgan Moses, va a ser muy complicado que May tenga esas jugadas explosivas y quizás por ahí no entra Kyle Williams, porque viendo su video, él no es como Dix, que puedes mover al slot o a por fuera o en la parte externa. Es un receptor que casi exclusivamente funciona en situaciones como receptor externo, en situaciones de pase largo o pase medio.
y May casi no tiene el tiempo para hacerlo. Los equipos, ahorita tenemos que entender que los equipos están ajustando para mandarle un chingo de presión. El partido anterior contra los Bills fue así, le mandaron una cantidad bestial de presión. Que haya tenido solamente 4 capturas es un milagro, porque si vemos la primera mitad, tenía a los defensivos casi siempre enfrente de él. Y en la segunda mitad, por eso rolaba mucho hacia la banda, porque ya no quería tener sus defensivos frente a él. Entonces, él mismo creaba sus oportunidades, porque la línea ofensiva, por un lado, ya no contenía a nadie. Entonces, mientras no arreglen ese problema, quizás por eso no vamos a ver a Kyle Williams. Y ahora, todo el mundo quiere ver a Efton Chisholm, pero no olvidemos que es un receptor de slot. Y si hay un jugador de slot que está funcionando, es Stephon Diggs. ¿Cómo vas a sentar o darle menos snaps a tu jugador que te está dando 100 yardas por partido las últimas 2 semanas? Imposible. Y yo sé que a lo mejor Efton Chisholm merecería estar jugando, aunque sea un par de snaps, pero ahora el equipo no juega con más de 5 receptores. Esa es una realidad. ¿A quién sientas? A lo mejor Mac Collins, pero si el equipo le encuentra valor en bloqueos de pase, porque ese también es otro detalle con Josh McDaniels. Con McDaniels, corredores y receptores tienen que atrapar, tienen que correr y tienen que bloquear. Y hablo de que incluso los receptores a veces tienen que correr con el balón. Y parece raro, pero así es. Él quiere que hagan las 3 funciones. Y los jugadores que vemos en el campo sí lo hacen. Mac Collins quizás no es una máquina de yardas, pero él bloquea y también sale en pase. De Mario Douglas, lo mismo. Stephon Diggs, lo mismo. Todos hacen eso. ¿Por qué Henderson le sigue sin ganar a Ramondre Stevenson en snaps? Él tuvo 31, Ramondre Stevenson tuvo 31 snaps y Henderson aún con el fumble de Stevenson, el segundo fumble, solamente tuvo 30, ni siquiera lo alcanzó en snaps. ¿Por qué? Porque Henderson no bloquea en el pase. Y como no bloquea y solamente corre y de vez en cuando recibe, pues a McDaniels no le sirve mucho. Nuevamente, tenemos que ver eso también, la versatilidad de los jugadores. Si Afton Chisholm no puede bloquear muy bien o si no puede moverlo a otra posición que no sea el slot, pues no lo van a sentar. Y esa es la realidad. Y tampoco van a sentar a los otros si les aportan más que Afton Chisholm. No todos son estadísticas. Esa es la verdad con el sistema de McDaniels. Y la verdad, si las cosas están funcionando, pues tampoco las van a arreglar solamente por capricho. Así no es como un equipo que quiere consistentemente ganar funciona. Hay que empezar a aceptarlo. Ahora, ya dejando de lado un poco lo que fue la ofensiva, al menos lo bueno de la ofensiva, eh, quiero hablar un poquito independiente de Ramondre Stevenson. Creo que Stevenson tuvo un juego muy raro, porque tuvo 7 acarreos en toda la noche, 2 fumbles y 2 touchdowns. Entonces, es muy raro, porque por un lado tienes un jugador que prácticamente no jugó, pero cometió 2 errores groseros y también cometió 2 de las jugadas que terminaron en puntos. De los 23, miren, así está la cosa. 11 puntos anotados anoche de los 23 fueron para Andrés Borregales, el pateador de los Patriots. Los otros, los otros puntos anotados, ¿saben de quién fueron? Fueron de Ramondre Stevenson. Él anotó los 14 puntos que el equipo tuvo. No, mentira. Borregales tuvo 9 puntos, pero Stevenson tuvo 14. Entonces, cuando Stevenson también tiene pues la mayor cantidad de los puntos, pues es difícil evaluar y simplemente decir Stevenson es malo. Creo que estoy más del lado de lo que dijo Mike Bravel después del partido, y es que no puedes contar con que Stevenson simplemente ya lo tienes que sentar. Es un jugador que ellos necesitan en este momento, porque además Antonio Gibson salió con una lesión muy grave. Eh, Justo cuando lo sacan del terreno de juego, lo descarta el equipo para volver. Entonces, eso generalmente quiere decir que ya no va a volver en la temporada, desgraciadamente. El golpe que tuvo en la rodilla durante ese regreso fue brutal. Lo veo muy complicado que vuelva este año, sobre todo porque todo apunta que es una cosa de ligamento y él estaba llorando cuando salía del campo. Y eso nunca es una buena señal. Por lo tanto, es muy probable que no cuenten con él para el resto del año. Y eso deja al equipo con 2 corredores. Quizás añadan a otro, pero añadir un corredor a este punto de la temporada no siempre es
no siempre funciona. Y a lo mejor van a estar probando con varios corredores antes de quedarse con uno. Y mientras necesitan a alguien que por lo menos les dé confianza de que pueden ir con él en zona roja. Y eso es lo que se está convirtiendo Ramondre Stevenson. Le están dando mucha menos carga de trabajo. O sea, 7 acarreos en un juego que fue mucho más largo y pesado de lo que sugieren esas estadísticas. Habla de que realmente no le tienen confianza llevando el balón, pero todavía lo utilizan mucho en situaciones de bloqueo del pase. Y Henderson, nuevamente, mientras no pueda hacer todo lo que McDaniels quiere que haga, pues no va a funcionar para ellos como receptor número uno. Y otra cosa que yo vi de Henderson es que siento que todavía no se ajusta al ritmo de la NFL. Él sigue corriendo de una manera en la cual lo veo muy poco paciente. Él ataca rápidamente el hueco, y si bien eso funcionaría si tuviéramos una línea ofensiva que sí abre huecos, en este caso tienes que tener un corredor, perdón, más paciente. Y eso no es Henderson. Henderson es muy precipitado a la hora de correr con el balón. Y por eso los Patriots pues, tampoco están viendo un gran cambio cuando corren con él, porque cuando necesitan que corra por dentro de los tackles, él no tiene la paciencia de esperar que salga un pequeño hueco, por lo menos, de su línea ofensiva, a la cual le cuesta generar esos huecos, y él simplemente se va de bruces hacia adelante. Donde más funciona son en acarreos por fuera, pero es claro que la identidad del equipo no es correr siempre por fuera y eventualmente los tapan. Son huecos que tapan los equipos. Yo vi que los Bills, pese a que es una defensiva por tierra terrible, sí hicieron muy bien durante el juego de empezar a bloquear las partes externas para que no corran con el balón. Tal fue el caso que por eso Drake May cuando rolaba hacia afuera y él intentaba a lo mejor correr con el balón, lo que mejor hacía era lanzar el pase, porque ya tenía los defensivos enfrente de él en esa banda. Y la única situación que veía era mandar el pase. Cuando eres corredor no tienes ese privilegio. Entonces, tampoco es como que Henderson encuentre un hueco, si no puede realmente, en vez de esperar que el equipo y los equipos rivales se ajusten a él, si él no se ajusta a lo que le están dando los equipos rivales. Y por eso Stephenson está jugando. Sí, con 2 entregas de balón, pero si también te anota 2 touchdowns, sigue siendo muy complicado que el equipo lo cambie. A lo mejor, y creo yo que la única posibilidad que yo creo que sí podría ocurrir, bueno, si se animan, es traerle un corredor en este límite de intercambios. Por ahí sonaba el nombre de Breece Hall de los Jets. Honestamente, tampoco es que esté jugando muy bien, pero quizás tiene que ver con que él ha dicho que ya no quiere jugar en los Jets. O sea, se nota que él ya está harto de la situación que vive en los Jets. Y a lo mejor un cambio de panorama le ayudaría mucho. Las veces que lo hemos enfrentado ha tenido buenos partidos. Quizás es lo que él necesita. Yo no sé si los Jets quisieran hacer ese cambio, por cierto, pero a lo mejor la única posibilidad de que los Patriots podrían tener un corredor que le compita a Stephenson en este momento es un intercambio con un veterano, porque si nos vamos al mercado de agentes libres, pues generalmente son jugadores que han estado en muchos equipos y no la han pegado en ninguno. Esto no es el mercado de agentes libres de marzo, esto es el mercado de agentes libres de octubre del 2025, cuando ya todos los buenos corredores tienen equipo y los que quedan son jugadores que vienen de lesiones muy graves o no han sido relevantes en los últimos 2, 3 años, o quizás nunca. Entonces, ¿qué puedes hacer en esas circunstancias? Pues mejor malo conocido que nuevo malo por conocer. Y eso es algo que los Patriots van a estar analizando. Igual siento que añadir un tercer corredor es absolutamente necesario porque si Gibson no va a volver este año, necesitan un tercer corredor. Ese es el sistema que tiene McDaniels. Necesitan 3 corredores. Así que siento que por ahora van a estar probando muchos corredores hasta establecer el tercero finalmente y van a quedarse con Ramondre Stevenson. Yo lo que esperaría es que ya Henderson se ponga las pilas y empiece a hacer quizás lo que precisamente hizo Stevenson en su momento, una primera mitad muy mala con los Patriots como novato y luego agarró ritmo y eso todavía lo arrastró hasta la siguiente temporada, que fue su última gran temporada en la NFL. Y ya veremos qué pueden hacer. Y hablando de Stephenson, pues él tiene que aprender a controlar los errores. Ya lo dijeron todos sus compañeros, ellos están detrás de él. El mismo Bravel dice que lo necesita, pero él el propio Stephenson admiten que tienen que corregir los errores. Tiene, simplemente para que se den una idea, él ha jugado 20 partidos
desde 2024. ¿Quieren saber cuántos fumbles tiene en esos 20 partidos? 10. Y 6 de ellos los ha perdido, no los ha recuperado la ofensiva. Estamos hablando de que el 50% de los partidos que ha jugado eh, tienen a lo mejor un fumble en promedio. Eso es, eso es una locura. 0.5 fumbles por partido desde 2024. Eso es para mandarlo a la banca. Pero nuevamente, ¿a quién metes? Si el novato que trajiste todavía no está listo, si se te lesionó tu otro titular, que, por cierto, cuando Stephenson la caga y lo cambian, lo mandan hasta la banca, meten a Gibson en su lugar. Es a partir de la lesión de Gibson que le vuelven a dar acarreos a Stephenson. Por eso tiene 7 intentos de acarreo. Pero incluso ahí creo que a Henderson le dieron una buena oportunidad y no la supo aprovechar. Entonces, no es tanto de que, ay, el equipo está secuestrado por Stephenson, sino las circunstancias los obligan. No me sorprendería que el próximo año, si encuentran un corredor de poder que les guste en agencia libre o en el draft, lo van a tomar, ¿eh? Creo que esa fue la gran deuda que tuvo Mike Bravel en la offseason, tanto eso como un safety. Creo que se confiaron mucho con lo que iba a suceder en la posición y no contaron que a lo mejor Peppers hiciera algo por ahí que no les gustó, porque no se sabe qué ocurrió realmente en su caso. Y tampoco pensaron que lo de Stephenson iba a ser tan terrible como para todavía continuar este año y seguir siendo tan inseguro con el balón como lo había sido en las últimas 2 temporadas. Pero así lo ha sido y entonces el equipo tiene que remar contra corriente y ya veremos qué pueden hacer. Pero de momento tiene que contar con que Stephenson no se va a ningún lado, incluso con las oportunidades que le dan a Henderson, él sigue liderando en snaps. Y es tanto una parte por las lesiones que está acumulando el backfield, como también que los que quedan, como Henderson, pues tampoco están mostrando nada especial. Yo no me voy a rendir con Henderson, cabe aclarar. Creo que a los corredores les cuesta y no todos funcionan en el primer año. Eso es algo muy parecido con los corebacks y los receptores. La gente ve casos muy específicos de ciertos jugadores y ya quiere que el jugador funcione a la misma velocidad que esos casos excepcionales. Yo recuerdo que el año pasado con May estaban diciendo que era una máquina de intercepciones, que era esto y que era aquello, porque estaban viendo que Jaden Daniels la estaba rompiendo, porque Bo Nix tuvo muy buena temporada y este año él está teniendo un mejor inicio de temporada que los otros dos mencionados. Y lo mismo pasa con receptores. ¿Cuánta gente no estaba diciendo que Jamar Chase, porque como estaba jugando en pretemporada, era un desastre y luego en temporada regular jugó muy bien con los Bengals y hoy en día es uno de los mejores receptores de la liga? Nunca sabes realmente cómo se va a desarrollar los jugadores. Por eso tienen un contrato de 4 años como novatos, porque esos 4 años tienen que tener un desarrollo en el cual se muestren como los titulares que deben ser. Obvio que tú esperas más de ciertos picks, pero al final es un proceso. No puedes tirar por la toalla un proceso después de 1 año o 2 años. Habrá que ver cuánto tiempo le toma a Henderson y a Kyle Williams establecerse, pero cuando lo hagan creo que el equipo lo va a agradecer mucho y el potencial está ahí. Yo creo que además el problema con Henderson es que tiene que cambiar el switch. Él ya no está en la ofensiva de Ohio State. Tiene todas las habilidades físicas para funcionar. Cuando lo ves en el campo, el tipo vuela con el balón, pero si no tiene la paciencia de buscar el hueco, ¿cómo va a poder aprovechar esa velocidad? Si logra tener más paciencia, si logra pulir su técnica, con esa velocidad de aceleración que él tiene y las manos tan seguras que posee, el cielo es el límite para él. Y lo mismo con Kyle Williams, lo ves en los entrenamientos, el tipo vuela, pero necesita poder a lo mejor adaptarse a lo que la ofensiva necesita en este momento. Y quizás no son ninguno de ellos dos lo que necesita. ¿Quién sabe? Ahora, hablando de la defensiva, creo yo que hay dos nombres que debemos destacar en este caso, en lo bueno. Cristian González tuvo 100% de los snaps jugados. Eso elevó incluso lo que hizo la semana pasada, porque la semana pasada tuvo más o menos 80-90% de los snaps jugados y ahora subió a 100%, ahora que ya finalmente parece que la lesión está completamente atrás y parece que ya está jugando al 100%. Lo buscaron 5 veces, que eso para quienes no estén acostumbrados a escuchar las estadísticas de González, eso es muy normal porque González casi nunca permite coberturas fáciles.
hay varias repeticiones en el juego anterior y se ve como González, incluso cuando la jugada ya está rota y el receptor solamente está tratando de generar separación sin seguir una ruta específica, él se les sigue pegando como chicle, por lo que pues Josh Allen en un momento de claridad pues se dio cuenta que no era el camino, entonces no lo retó prácticamente nunca, pero lo buscó 5 veces y en esas 5 veces que lo buscaron solamente permitió 2 pases, 36 yardas y tuvo un pase roto, que fue el pase roto que significó el triunfo porque González, en una jugada de tercer down, Allen sale, que además es una jugada muy curiosa porque la protección a Allen es muy buena. No había razón para que Allen rolara hacia el otro lado. Entonces, él busca el pase rolando hacia afuera, improvisando. Incluso en ese momento, cuando busca ese pase en la cobertura de González, tiene a alguien mucho más, mucho más al fondo, en las diagonales, solo. Entonces, con la fuerza que él tenía en el brazo, quizás pudo haberlo encontrado, pero como no lo estaba viendo, sino que estaba viendo al de la cobertura de González, él busca lanzarle el pase porque aparentemente González ya había sido dejado atrás. González, quién sabe cómo le hace, acelera y mete el manotazo justo cuando el balón estaba llegando a las manos del receptor y el balón sale desviado y termina siendo un pase roto porque ya lo había tenido en las manos el receptor, pero González lo termina quitando con un manotazo salvador y esa jugada fue la que obligó a los Bills a ir por el gol de campo porque en ese punto los Bills estaban 17-20, si anotaban touchdown, los Patriots necesitaban el touchdown para ganar, no el gol de campo que luego tuvieron en la serie ofensiva siguiente. Entonces fue la jugada clave del encuentro y González otra vez se ha visto como el esquinero que era el año pasado, a pesar de que mucha gente ya estaba diciendo que lo cortaran, que lo cambiaran porque estaba lesionado, que porque es de cristal. Bueno, en el momento que encontremos un esquinero que te cumpla el nivel con el cual este señor juega todas las semanas cuando está sano, pues en ese momento, pues sí lo vamos a cambiar. Mientras tanto, pues, perdón, pero ahí va a seguir. Y si no te guste, pues puedes, no sé, ver solamente cuando juega la ofensiva, porque González es el mejor jugador defensivo que hemos tenido los últimos 3 años. Y parece que así va a seguir siendo. All Pro el año anterior y otra vez parece que este año si sigue jugando así va a ser otra vez All Pro contra un jugador que era el MVP reinante de la NFL, que sigue siendo el MVP, como Josh Allen. No le pudo hacer nada. 36 yardas solamente le consiguió sacar, imagínense. Entonces, pues ahí está el detalle con Cristian González. Cambia mucho la secundaria con él y se notó. Todas las veces que Allen buscó una jugada grande, ahí estaba el jodido González para terminar desviando o forzando al receptor a moverse hacia afuera y eventualmente estar en una situación en la cual no pudiera completar la recepción. Y nuevamente digo, la clave está en que González siempre estaba en el momento adecuado. Y los Patriots no tienen ese jugador, ¿eh? Fuera de González, no hay nadie que yo vea así. Un jugador que esté justo en la jugada que ellos necesitan, no hay nadie. El tipo prácticamente parece que se teletransporta en la jugada importante del encuentro. Y eso habla mucho de su calidad, porque viene de una lesión en el tendón de la corva y esas no suelen sanar muy bien ni tan rápido. Y ya parece que está jugando a su nivel del año anterior. Imagínense. Y Milton Williams. Eh, También sería justo mencionar a Christian Barmore. Creo que ambos han jugado muy bien, pero Milton Williams obviamente destaca mucho más. Es el mejor pass rusher que tiene el equipo. De hecho, hay una jugada maravillosa en la cual captura a Josh Allen. Él tiene doble cobertura encima y aun cuando los bloqueos son buenos, se los quita de encima y va directo hacia Allen, que él no pensaba que Milton Williams se iba a deshacer de esos dos jugadores y terminó capturándolo. Y así fue toda la tarde. De hecho, creo que los oficiales se mostraron muy suaves porque fácil hubo varios holdings en la línea ofensiva de los Bills y muchos eran sobre Milton Williams, pero así como marcaban unos, no marcaban otros. Barmore también logró que le marcaran un castigo por sujetando, porque simplemente esos dos son fuerzas de la naturaleza. Yo creo que ahora todas las ofensivas van a centrarse en que a ver cómo chingados le hacen, pero no van a permitir que les presionen por el medio porque esos dos son un verdadero problema. Conor McGovern estaba teniendo una buena temporada hasta la semana 5, cuando enfrentó a Milton Williams y Barmore.
McGovern tuvo un montón de castigos y un montón de problemas toda la noche. Y eso fue porque pues lo terminaban siempre empujando y cuando un quarterback siente la presión por el medio, es muy difícil que pueda evadirla porque cuando son por los lados, pues siempre tienden a rolar hacia el otro lado, pero cuando es por el medio, ¿hacia dónde te vas? Te están llegando justo en la cara. Y si no te logran llegar, por lo menos la mano del liniero defensivo va a servir para desviar de cualquier intento de pase. Y eso es un problema, incluso para alguien con casi 2 metros de estatura como Josh Allen. Y imagínense, es un jugador que siempre se le ha comparado con un tanque a Josh Allen y contra Milton Williams no tenía oportunidad. Creo que no había visto que a Allen lo tumbara una sola persona con la facilidad que lo hizo Milton Williams cuando finalmente le llegó. Y además, inteligentemente nunca hizo que lo castigaran, porque es algo que cometieron otros linieros defensivos durante el partido, que de repente sí llegaban a estar al límite del reglamento, pero Milton Williams no, eso también hay que aplaudírsele. Y honestamente, costó $100 millones, pero en este momento, ¿quién de ustedes me dirían que no lo está valiendo? 5 semanas y es el mejor jugador que tenemos. Fue el líder en presiones al quarterback en el juego anterior y líder en apresuramientos también sobre Josh Allen. ¿Qué podemos decir? Milton Williams está dominando la línea defensiva. Creo que si el equipo añadiera un pass rusher en la parte externa, porque claramente no lo han encontrado, ahí creo que el equipo podría tener una de las líneas defensivas más peligrosas de toda la NFL. Creo que ahí es la deuda pendiente, porque Harold Landry es un jugador que aprovecha muy bien los huecos que le generan, pero él por sí mismo no he visto que sea capaz de generar su propia captura. Es decir, no va a ser como otros edge rushers que quitan al bloqueo que tienen y van directamente sobre el coreback, sino que ve el hueco que le generan sus compañeros y se escabulle por ahí. Y eso está bien porque pues tienes dos linieros defensivos que lo hacen constantemente, pero también necesitas a alguien que genere sus propias oportunidades. Sobre todo porque los equipos pues no pueden hacerle doble bloqueo a todos. Entonces imagínate tener 3 jugadores que necesitas hacerle doble bloqueo y solamente tienes 5 linieros ofensivos. Pues las matemáticas no te salen y tienes que verla y a lo mejor ahí es donde van a venir los problemas para las ofensivas rivales. Esa es la deuda pendiente, pero no creo que lo vayan a arreglar este año. O sea, podrían ir en el límite de intercambios y buscar a alguien que supla esa necesidad, pero honestamente creo que lo van a hacer hasta el próximo draft. Creo que se tienen confianza de que pueden desarrollar talento y pensándolo en retrospectiva, pues poco a poco creo que este draft que han tenido pues, ha sido bueno en general. Si logran tener 3, 4 titulares, pues eso es muy en el promedio de los drafts exitosos en la NFL en general. Y si logran hacerlo, pues quizás el próximo año lo vuelvan a hacer, porque tampoco tiene mucho dinero, ¿eh? El próximo año van a estar en números rojos para gastar. Entonces van a tener que hacer algunos movimientos para liberar espacio. Y por otro lado, pues no creo que igual les alcance para hacer grandes movimientos. Van a tener que hacer movimientos muy puntuales y ver qué jugadores pueden traer. Pero no esperemos un gasto como el de 2025. Va a ser un gasto más discreto. Así que quizás posiciones muy importantes como pass rusher, como esquinero, como liniero ofensivo, como receptor, los van a dejar para el draft. Posiciones que además son caras en el mercado de agentes libres. Y las que pueden suplir en agencia libre van a ser jugadores pues, de rotación, que no sean tan caros. Por ahí creo que van a ir los tiros. Y pues nada, creo que la defensiva también tuvo un gran partido porque, bueno, tuvo un mejor inicio y un cierre bastante digno, pero por ahí hubo en el desarrollo nuevamente los castigos que cometieron en la serie del empate de los Bills fueron groseros. El equipo además venía de jugadas defensivas muy buenas, entonces todas esas jugadas buenas a la defensiva las quitaban por los castigos. ¿Qué es lo bueno de los castigos que cometieron? Bueno, sí, habría que buscar lo positivo, es que fueron jugadores que usualmente no son titulares. Joshua Farmer, Dorden, no son jugadores que tú veas en la alineación titular de los Patriots. Tampoco Jack Gibbons, que también cometió castigos en la segunda mitad. Son jugadores que no son titulares. Los titulares son otros. Y creo que ahí, por lo menos, los Patriots, pues, sí tienen mucho que corregir, pero creo yo que su base de jugadores, los titulares,
en su mayoría no cometieron castigos. Incluso si nos vamos a las estadísticas, los que más castigos cometieron fueron los Bills. Jugaron muy sucio el juego pasado. Y perdón si algún fan de los Bills nos escucha, pero fue un juego muy puerco de los Bills. Fue un juego muy puerco. Hasta la lesión de Antonio Gibson la sentí con mala leche. Fueron directo a la rodilla del jugador. Se sintió mucha mala leche de los Bills casi todo el partido. Yo entiendo que es un juego divisional, pero fue un juego muy puerco. Y en las estadísticas los Bills tuvieron más castigos que los Patriots. ¿Eso qué te quiere decir? Y eso que los oficiales, vuelvo a repetir, no vieron muchos castigos de sujetando en la línea y otros los quisieron ignorar. Pero así son las cosas. Y ojalá que los Patriots pues, puedan corregirlos, pero al menos tienen que irse con la sensación de que sus titulares poco a poco son más disciplinados. No la cagan. Y cuando meten a los suplentes, pues sí, ahí sí se nota la diferencia. Pero igual también es el problema de tener muy poca profundidad en tu roster, que cuando llegan esas situaciones de rotación, pues sí se nota la diferencia. No solamente en talento, sino precisamente en esas jugadas, porque no son tan disciplinados. Son jugadores que a lo mejor están ansiosos por mostrar su valía y que deben quedarse en el equipo otra semana, pero pues tampoco son jugadores que tú veas que estén jugando regularmente y tampoco son fijos. Entonces, a lo mejor Dorden la próxima semana ya ni siquiera está en el equipo. Y de los que estuvieron castigando, a lo mejor no van a seguir unos cuantos. Y esos pues sí tienen que cambiar, pero por ahora pues son banca. Y pues creo que la defensiva hizo un buen trabajo y ojalá que sigan jugando bien. Creo que Zach Kurr ha recibido un tanto de odio al inicio de su gestión ahora como el coordinador suplente, pero todo pinta que al final del año lo van a nombrar el coordinador defensivo permanente. Terrell Williams no creo que físicamente esté en condiciones para volver en un buen rato. Él continúa siendo como este asesor defensivo, entonces le va a ayudar mucho a Curve en su desarrollo como coordinador defensivo, pero igual esto solamente fue acelerar las cosas. Cuando llegó Curve en la offseason, se sabía que eventualmente iba a tener una oportunidad como coordinador defensivo porque él ya había tenido una relación muy importante con Mike Bravel y ahora que Mike Bravel pues parece que también se está involucrando en la defensiva, pues ya lo está tomando como su mentor. Entonces, si el coordinador no es tomado por otro equipo el próximo año, que esperemos que ya no nos empiecen a otra vez a robar coordinadores y entrenadores como el pasó en 2021, pues entonces creo que va a ser el coordinador defensivo a largo plazo y estos últimos dos juegos han sido muy buenos. Es cierto que el juego anterior fue contra los Panthers, pero tuvo otro muy buen juego y ahora contra un contendiente. Si continúa así el resto del año, pues ¿qué pero le pones? Está teniendo un muy buen rendimiento. Para ser un coordinador que fue prácticamente soltado al puesto a mitad del año y que además no tenía planeado ser el coordinador defensivo este año, lo está haciendo muy, muy bien y tengo que darle su justo reconocimiento, así como se lo damos a Jeremy Springer, que para mí es el mejor coordinador de equipos especiales de la NFL, y a Josh McDaniels, que es una leyenda. Hay que dárselo a Zach Kurr, que es el más joven de los tres y lo está haciendo bastante, bastante bien. Eh, Creo que ahora hablando ya de los juegos posteriores de los Patriots, sí creo que los Patriots tienen un calendario un tanto asequible en las próximas semanas. Creo que los Patriots pueden ganarle a los Saints en New Orleans la próxima semana, pero ojo, que los Saints vienen de ganar su primer partido y le ganaron a los Giants, que era un equipo que no estaba jugando mal las últimas semanas y que parecía que con Jackson Dart finalmente iban a tener una racha de triunfos. Pues no fue así, le ganaron a los Chargers sorprendentemente la semana 4 y ahora perdieron contra los Saints. Lo que pues también es un poco lo que ha ocurrido todo el año. O sea, nadie esperaba que los Patriots le ganaran a los Bills después de perder contra los Raiders y lo hicieron. Nadie esperaba que los Panthers le ganaran como le ganaron a Miami después de como perdieron contra los Patriots, pero lo hicieron. Los Eagles perdieron su invicto contra los Broncos, habiendo enfrentado equipos como los Chiefs, como los Rams. El que le quitó el invicto fueron los Broncos. A lo mejor no un mal equipo, pero pues definitivamente no al nivel de los otros dos. Y les ganaron el invicto y les quitaron el invicto. Entonces, quién sabe qué ocurra la próxima semana. Lo importante es que sigan jugando como están jugando. ¿Y cómo lo logras? Con consistencia. Creo que está bien que celebremos, pero tampoco actuemos como si este fuera nuestro Super Bowl, porque no lo es. Si se festeja es porque los Patriots
puede que este sea el punto de inflexión en el proyecto de Mike Bravel y de a partir de aquí veamos algo finalmente especial, algo que se hable en posteriores años, pero tampoco actuemos como si este fuera el final de la temporada. Hay que ver hacia el futuro. Y en los siguientes cuatro oponentes de los Patriots, después de los Saints, van contra los Titans, los Browns y los Falcons. Creo que al menos los Browns y los Falcons tienen una buena defensiva para seguir midiendo a Drake May. Sobre todo los Browns, creo que Jim Schwartz es el mejor coordinador defensivo del actual NFL. Las derrotas de los Browns casi siempre pasan por su ofensiva, porque ¿cómo puedes permitir entre 21 puntos o menos y perder encuentros en la NFL? Como nos pasó a nosotros en los años anteriores, pues simplemente es un equipo muy malo. Y hay que ver también con qué coreback llegan. Por ahora creo que Dylan Gabriel puede ser un incógnita. Veremos si a lo mejor para ese encuentro no, ya encuentra su ritmo o juegan ya con Shedeur Sanders y ahora sí están jugando mucho mejor. Es un equipo un tanto incógnita. Los Falcons igual, cuanto te pueden dar una gran semana, como te pueden dar una semana horrible. Entonces, no sabemos qué cara vamos a enfrentar. Si la que fue apaleada por los Panthers en la semana 3 o el equipo que le estuvo compitiendo a los Commanders y me parece que incluso les ganaron. No sabes contra qué versión de los Falcons te vas a enfrentar y es diametralmente opuesto ese equipo una semana y otra. Entonces esperemos que también ahí tengan un mal partido porque a los Patriots pues claramente les beneficia seguir ganando. Y los Titans, pues es un equipo malo, pero viene de ganar y mostraron corazón, ¿eh? Al final, sí es cierto que los Cardinals fueron los que sepultaron sus posibilidades de ganar, pero también tienes que estar ahí para aprovecharlas. Y eso es lo que hicieron los Titans. Cam Ward creo que se está yendo un poquito mejor cada semana. Y quizás para cuando enfrentemos a los Titans, ahí ya tenga a lo mejor un nivel más que aceptable. Eh, y Mike Bravel, pues todavía no ha enfrentado a un quarterback novato. No sabemos cómo le pueda ir. Con Bill Belichick era obvio que cuando enfrentaba a un novato le iba a hacer la vida imposible. Ojalá que lo mismo pase con Mike Bravel. Pero en el papel, por lo menos esos 4 triunfos hasta pueden parecer que los puede ganar, porque eso es la lógica, ¿no? Si le ganas a los Bills, ¿por qué no ganarle a los otros 4? Pero también recordemos que perdieron contra los Raiders y contra los Steelers, que no son tan buenos como los Bills. Por lo tanto, no puedes asegurar una cosa u otra. A veces lo que uno espera no ocurre y lo que uno no espera ocurre. Así pasó el domingo contra los Bills. Nadie esperaba que le ganaran y como le ganaron. Y al final pues, sucedió. Y tampoco nadie esperaba que los Patriots perdieran algunos de sus partidos ganables. ¿Quién sabe? Ojalá que el equipo lo haga, porque si ganan los próximos 4 partidos con el récord actual que tienen, estarían 7-2. Entonces, 7-2 llegando a noviembre, ese es un muy buen récord. Estás a 3 triunfos de estar en lugares de comodín y a lo mejor a 4 de incluso ganar la división. Y todavía te quedarían como, pues, ¿qué te parecen? Unos 7 partidos adicionales. O sea, solamente necesitas ganar entre el 50-60% de esos partidos para clasificar a playoffs, lo cual no es descabellado, porque si ya hiciste esa labor, pues ¿por qué no vas a hacer los otros, los últimos pasos para clasificar? Y también, pues están a un juego de los Bills. Y si ganan y los Bills pierden la próxima semana, pues ya estarían tomando el liderato temporal de la división, porque recordemos que el récord entre ambos equipos es el que determina el desempate, es el primer criterio de desempate. Y como los Patriots han ganado el primer encuentro entre los dos, pues ellos automáticamente tienen la ventaja. Así que pues sí hay algo que luchar y creo que todavía los Patriots tienen mucho que demostrar. Y es bueno que los Patriots, por lo menos por ahora, no parezca que hayan alcanzado el techo, sino que poco a poco están escalando. Y eso solamente es emocionante. Yo lo que les puedo decir es que, como siempre, disfruten el triunfo de esta semana. No saben cuándo van a volver a ganar los Patriots. Por ahora han ganado 2 semanas consecutivas. A lo mejor no vuelve a ocurrir, o a lo mejor sí, pero nunca subestimen las victorias. En 2021 estábamos celebrando muchas victorias y luego no esperábamos cómo se iban a dar los siguientes 3 años. Y ya ven, entonces no se amarguen, no le busquen 5 patas al gato. Simplemente, pues disfruten de un triunfo como este. Y además un triunfo muy importante contra un rival divisional.
en horario estelar, un equipo contendiente al Super Bowl, con el actual MVP. ¿Qué más pueden pedir? Son fans de los Patriots. Ganó su equipo. Gócenlo. Yo soy Henry B. Franco. Esto fue el podcast de Nación Patriota. Nos vemos en una siguiente edición. Cuídense. No olviden seguirnos en X, Facebook, Instagram y en todas nuestras redes sociales. También en las plataformas donde vayan a escuchar este podcast. Si les ha gustado este episodio, coméntenos, denos un like, síganos y estén pendientes para lo que venga después. Yo soy parte del staff de Nación Patriota y nos vemos hasta la próxima.